Vamos a continuar entonces con el sistema vascular periférico y en este caso vamos a continuar estudiando lo que es la aorta abdominal. Esa aorta abdominal se continúa de la aorta torácica desde el orificio diafragmático hasta la cuarta vértebra lumbar, donde se va a continuar allí con sus ramas terminales, son las ilíaca primitivas o comunes, derecha e izquierda, y la arteria sacra media. Es decir, que una vez que pasa el orificio diafragmático, la aorta torácica se transforma en aorta abdominal y que se extiende hasta la cuarta vértebra lumbar dando sus ramas terminales, ilíaca primitiva o comunes derecha e izquierda y la arteria sacra media. Veamos qué relaciones tiene esa aorta abdominal en todo su trayecto a nivel del abdomen. Hacia atrás se va a relacionar con la columna vertebral, hacia la derecha con la vena cava inferior, hacia adelante con el cuerpo del páncreas, la vena esplénica, con la tercera porción del duodeno y con la raíz del mesenterio. Hacia la izquierda con el riñón izquierdo y la cuarta porción del duodeno, también con la raíz del mesenterio. Veamos cuáles son las colaterales. Y esta es una pregunta importante porque generalmente es pregunta de examen. ¿Y por qué es importante? Porque de esta aorta abdominal van a nacer toda la irrigación de los órganos intraabdominales. Y esas colaterales vamos a tener una mnemotecnia que es: día lunes, Treselias me caso, espero ovaciones merecidas Renato. Y veamos, día es la diafragmática inferior. Esa diafragmática inferior da una colateral que es la capsular superior, que es para la glándula suprarrenal. Lunes son las arterias lumbares. Treselias es el tronco celíaco. Ese tronco celíaco va a dar a la arteria hepática, a la coronaria estomáquica y a la arteria esplénica. Mesentérica superior. Caso, capsular media, que también es para la suprarrenal. Espero ovaciones. Espero es la espermática en el hombre y ovaciones es la útero-ovárica en la mujer. Es decir, que es la misma arteria, nada más que en el hombre se llama espermática y en la mujer útero-ovárica. Merecidas es la arteria mesentérica inferior. Y por último, renato es la arteria renal, que de esa arteria renal van a ser también la capsular inferior que va a irrigar a la glándula suprarrenal. Es decir, que la suprarrenal va a tener una irrigación de la capsular superior, rama de la diafragmática inferior, capsular media, rama de la aorta abdominal y capsular inferior, rama de la renal. Pero, bueno, en definitiva, diafragmática inferior, lumbares, tronco celíaco, mesentérica superior, capsular media, espermática, útero-ovárica, mesentérica inferior y renales son las ramas colaterales de la arteria aorta abdominal y que ahora pasamos a describir. Comencemos con la arteria diafragmática inferior. Nace de la aorta debajo del diafragma en número de 2 y se divide en una rama interna que se anastomosa con la del lado opuesto delante del esófago. Tiene una rama externa que se anastomosa con la última arteria intercostales. Esta arteria irrigan principalmente al diafragma, esófago y páncreas y da como colaterales a la arteria capsular superior, que es para la glándula suprarrenal, como vimos anteriormente. Veamos las arterias lumbares. En número de 5 nacen de la cara posterior de la aorta abdominal y se dividen en ramas que son posteriores, que es para la médula espinal y sus cubiertas, y una rama anterior, que es muscular, que va a irrigar a los músculos cuadrado lumbaro de los lomos, psoas ilíaco y a la región anterolateral del abdomen. El tronco celíaco
nace en la cara anterior de la aorta a nivel de la 12 vértebra dorsal y debajo de la arteria diafragmática inferior. Se encuentra a la derecha de la curvatura menor del estómago, mide 1,5 centímetros y se divide en 3 ramas. Esas ramas son la arteria coronaria estomáquica, la arteria esplénica y la arteria hepática. Las relaciones del tronco celíaco son hacia arriba y a la derecha con el lóbulo de Spiegel del hígado, hacia abajo con el borde superior del páncreas, hacia la izquierda con la curvatura menor del estómago y está rodeado por el plexo solar. Veamos cada una de las arterias que da ese tronco celíaco y comencemos con la arteria hepática. Esa arteria hepática se dirige hacia arriba de la derecha pasando debajo del lóbulo de Spiegel del hígado, describiendo una concavidad superior que se denomina hoz de la hepática. Pasa por delante de la vena porta y a la izquierda del colédoco. Y estos 3 elementos forman parte del hiato de Winslow. Ese hiato de Winslow es la entrada a la transcavidad de los epiplones, que ya lo vamos a ver cuando veamos lo que es peritoneo y el peritoneo de la transcavidad. Bien, el nacimiento de esta colateral de la arteria hepática, que es la gastroduodenal, divide la arteria hepática en 2 porciones. Va a ser una porción transversal o hepática común y una porción vertical o ascendente llamada hepática propia, que ingresa al hilo del hígado y da sus ramas terminales derecha e izquierda. Es decir, que la arteria que irriga el hígado es la hepática propia, que se forma luego del nacimiento de la gastroduodenal. Veamos las colaterales de la arteria hepática. Y son 3 arterias. Una se denomina pilórica o gástrica derecha. Se dirige a la región del píloro y corre por la curvatura menor del estómago y se anastomosa con la coronaria estomáquica y forma el círculo arterial de la curvatura menor del estómago. Tenemos la arteria cística, que se dirige al cuello de la vesícula biliar y se divide en una rama superior y otra inferior y va a irrigar a la vesícula biliar. Y por último, va a dar a la arteria gastroduodenal. Esa arteria gastroduodenal desciende pasando detrás de la primera porción del duodeno y por delante de la cabeza del páncreas y se divide en 3 ramas. Es decir, que la gastroduodenal, que es colateral de la hepática, se va a dividir en 3 ramas. Una es la gastroepiploica derecha, que esa gastroepiploica derecha se une con la gastroepiploica izquierda para formar el círculo arterial de la curvatura mayor del estómago. Las otras 2 colaterales son la pancreático duodenal superior anterior y posterior, que la vamos a ver en la próxima imagen. Bien, veamos. Ahí teníamos el tronco celíaco, esa es la arteria esplénica, esta es la arteria hepática. La arteria hepática iba a dar a la gastroduodenal y esa gastroduodenal iba a dar a las 3 colaterales que nombramos anteriormente. Ahora veamos cuáles son las 2 que faltaban, que era la pancreático duodenal superior, que se divide en una rama anterior y otra posterior, y que se van a unir con la pancreático duodenal inferior, anterior y posterior, que son ramas de la mesentérica superior. Y de esta manera, la unión de estas arterias pancreático duodenales, que provienen una de la gastroduodenal y otras de la mesentérica superior, van a formar a los círculos vasculares anteropancreático y círculos vasculares retropancreáticos, es decir, adelante de la cabeza del páncreas y detrás de la cabeza del páncreas. El círculo vascular anteropancreático está formado por la arteria pancreático duodenal superior anterior
y pancreático duodenal inferior anterior. Respectivamente son colaterales de la arteria gastroduodenal y de la mesentérica superior. Y el círculo vascular retropancreático está formado por las arterias pancreático-duodenales superior y posterior e inferior y posterior, ramas de la gastroduodenal y de la mesentérica superior respectivamente. Veamos la arteria esplénica. Esa arteria esplénica es una arteria flexuosa que se dirige hacia la izquierda pasando por detrás del estómago y por el borde posterior del páncreas y penetra al hilio del vaso. Esa arteria da 3 a 5 ramas terminales dentro del vaso, que son arterias intraesplénicas. Son las arterias terminales allí adentro del vaso. Veamos cuáles son las colaterales de la arteria esplénica y son la esófago cardiotuberositaria posterior, que va para el esófago, cardias y la parte posterior del estómago. Los vasos cortos, que es para la tuberosidad mayor del estómago. Las ramas pancreáticas para el cuerpo y cola del páncreas. Y la más importante de todas, que es la gastroepiploica izquierda, que se anastomosaba con la gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal, para formar el círculo arterial de la curvatura mayor del estómago. Veamos la última colateral del tronco celíaco y es la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda, que se dirige primeramente hacia la izquierda en dirección al cardias y luego desciende por la curvatura menor del estómago, describiendo una concavidad hacia abajo que se denomina esto os de la coronaria estomáquica. Allí es donde se anastomosa con la arteria pilórica o gástrica derecha, que es la rama de la hepática, y que van a formar el círculo arterial de la curvatura menor del estómago. Veamos las colaterales de la coronaria estomáquica, que son los ramos esofágicos para la porción abdominal del esófago, unos ramos cardíacos para el cardias, ramos gástricos para la porción del estómago por debajo de la curvatura menor del estómago. Continuando con las colaterales de la aorta abdominal, veamos ahora cuál es la mesentérica superior, que ahí la describimos. Esa mesentérica superior nace de la cara anterior de la aorta, debajo del tronco celíaco y por encima de las arterias renales. En su origen se encuentra detrás del páncreas, la mesentérica superior, y luego pasa por delante de la tercera porción del duodeno y penetra a la raíz del mesenterio. Cuando esa arteria mesentérica superior ingresa al mesenterio, describe hacia abajo una curva con concavidad hacia la derecha, terminando en el tronco iliobiseco apéndico cólico o cólica derecha inferior. Ahí vemos cómo ingresa, allí es la raíz del mesenterio, ese es el mesenterio, que es el meso que va a unir al intestino delgado a la pared posterior del abdomen y va a irrigar a todo lo que es intestino delgado y parte del colon derecho, es decir, el ciego, colon ascendente, ángulo hepático del colon y parte del colon transverso. Es decir, que la arteria mesentérica superior irriga a todo el intestino delgado y la mitad derecha del intestino grueso. Veamos cuáles son esas colaterales de la arteria mesentérica superior. Y algo habíamos hablado anteriormente, ya que la primera colateral es la arteria pancreático-duodenal inferior, que se divide en una rama anterior y otra posterior para formar los círculos arteriales pre- y retropancreáticos. También va a dar, como dijimos, la arteria
cólica derecha inferior o iliocólica o iliobisecoapendicocólica, que era la terminal. También da las arterias secales, que es para el ciego, la arteria apendicular, las arterias iliares y las arterias yeyunales. A su vez, va a dar la arteria cólica media y la cólica derecha superior o arteria del ángulo derecho del colon transverso. Veamos la arteria capsular media. Esa es una pequeña arteria, la capsular media, que es en número de dos, una derecha y otra izquierda, e irrigan a la glándula suprarrenal. Nacen a cada lado de la arteria aorta, debajo de la mesentérica superior, penetran a las suprarrenales por su hilio, que está ubicado, digamos, este hilio en la cara anterior de la glándula. Recordemos que también esa glándula va a estar irrigado por las capsulares inferiores, rama de la renal, y la capsular superior, rama de la diafragmática inferior. Bien, sigamos con la arteria espermática. Esa arteria espermática nace de la cara anterior de la aorta abdominal, por debajo de las arterias renales, y con respecto a las relaciones hay que diferenciar la arteria espermática derecha de la arteria espermática izquierda, ya que las mismas son diferentes. Recordemos que la arteria espermática es en el hombre y en la mujer es la misma arteria, pero se denomina arteria uteroovárica. Es decir, que esta es la arteria gonadal, que en el hombre se denomina espermática y en la mujer uteroovárica. Muy bien, veamos entonces las relaciones de la arteria espermática derecha. Esas relaciones son que en la parte superior del abdomen va a cruzar por delante de la vena cava inferior, por delante del uréter derecho y del psoas, del músculo psoas. En la parte inferior del abdomen va a cruzar por delante de la arteria ilíaca externa. Esa misma arteria espermática, en la parte baja, va a ingresar por el orificio profundo del conducto inguinal, recorre el conducto inguinal, sale por el orificio superficial y termina inervando, va dentro del cordón espermático y termina inervando el testículo derecho en este caso. ¿Sí? Es decir, que en la parte baja ingresa por el conducto inguinal y termina irrigando a la gónada homolateral. La diferencia con la arteria espermática izquierda es que esta izquierda va a cruzar por delante del uréter izquierdo y del psoas, no teniendo relación con la vena cava en el cruzamiento anterior. Y sí se cruza en la parte baja con la arteria ilíaca externa. Es decir, que la única diferencia es que la derecha cruza por delante de la cava y después los cruzamientos son iguales. Ahora, en la parte inferior también es igual a la derecha, en el caso de que penetra por el orificio inguinal profundo izquierdo, corre dentro del cordón espermático y sale por el orificio superficial y termina irrigando al testículo izquierdo. Veamos cuáles son las colaterales y terminales de la arteria espermática. Esta arteria espermático-testicular proporciona una o dos pequeñas ramas para el uréter y en el conducto inguinal emite una o dos pequeñas ramas también hacia el músculo crezmáster. Veamos cuáles son esas colaterales: ramas ureteral, rama epididimaria anterior y posterior y rama testicular. Y las terminales son una rama interna que se dirige a la carne interna del testículo y la cara externa del testículo está irrigado por una rama externa de esa arteria espermática. Veamos la misma arteria, pero en la mujer, que se denomina arteria uteroovárica, y vamos a tener una arteria uteroovárica derecha y una uteroovárica izquierda. Y las relaciones son muy similares a la arteria espermática, ya que
el recorrido superior en el abdomen es igual a la espermática derecha e izquierda, es decir, que la derecha va a cruzar por delante de la vena cava inferior, delante del uréter derecho y del psoas derecho, y también de los vasos ilíacos externos derechos. Mientras que la uterovárica izquierda corre por delante del uréter izquierdo, del psoas izquierdo y de la ilíaca externa izquierda. Ahora, en la parte inferior difiere sus relaciones y recorridos, ya que luego de ingresar por el ligamento ancho, esa arteria útero-ovárica termina a nivel del ovario y en el ángulo externo da una arteria que se llama tubaria externa, que se va a anastomosar, es decir, a unir con una arteria que se llama tubaria interna, que es rama de la arteria uterina y que esta rama uterina es rama de la ilíaca interna. Es decir, que hay una anastomosis en el ángulo interno, digamos, en donde comienza la trompa de Falopio. Continuando con las colaterales de la aorta abdominal, vamos a seguir ahora con la arteria mesentérica inferior. Esta mesentérica inferior nace de la parte anterior de la aorta, debajo de la espermática o uterovárica. Y se dirige hacia abajo y a la izquierda, describiendo una concavidad hacia la derecha, atraviesa la fosa ilíaca izquierda y termina detrás del recto, a la altura de la tercera vértebra sacra, con el nombre de arteria hemorroidal superior o rectal superior. Es decir, que esa arteria hemorroidal superior es la terminal de la mesentérica inferior. En su recorrido da ramas colaterales que son las arterias sigmoideas para el colon sigmoides y la cólica izquierda que va a irrigar a todo el colon descendente y que se va a anastomosar con la cólica derecha en la mitad del colon transverso para formar el arco vascular de Riolano. Es por esto que podemos definir que la arteria mesentérica inferior va a irrigar al colon izquierdo y recto, mientras que el colon derecho está irrigado por la mesentérica superior. Además, la mesentérica superior irrigaba todos los intestinos delgados. Veamos la hemorroidal superior o rectal superior, que es la terminal de la mesentérica inferior, y esta tenemos una vista posterior y que esta arteria hemorroidal superior se va a dividir en dos ramas, una rama derecha y otra rama izquierda, a cada lado del recto, y que se van a anastomosar con las arterias hemorroidales medias, que son ramas de la hipogástrica, y la hemorroidal inferior, ramas de la pudenda interna, rama de la hipogástrica. Es decir, que todas esas hemorroidales van a dirigirse a la irrigación del recto. Por último tenemos la arteria renal, que son dos, una arteria renal derecha y una arteria renal izquierda. Nace de la parte lateral de la aorta abdominal, por debajo de la mesentérica superior y por delante de la primera vértebra lumbar. Y para sus relaciones hay que diferenciar la arteria renal derecha de la izquierda, porque son diferentes, obviamente. Veamos la arteria renal derecha. Esa arteria renal derecha es larga, cruza por detrás de la vena cava inferior y de la vena renal derecha y pasa por delante de la pelvis renal e ingresa al ilio homolateral, es decir, al ilio del órgano, del riñón. La arteria renal izquierda, por su parte es corta, cruza por detrás de la vena renal izquierda y pasa por delante de la pelvis renal para terminar en el ilio homolateral. Tanto la arteria renal derecha como izquierda, una vez que ingresa al ilio del riñón, se va a dividir en diferentes ramas, que son ramas anteriores, unas ramas posteriores, ramas inferiores,
y va a dar ramas que van a irrigar a los ganglios vecinos, a los pilares del diafragma, a la pelvis renal y la porción inicial del uréter, a la grasa perirenal y da la arteria capsular inferior, que es para la glándula suprarrenal. Veamos en este esquema, en un corte transversal y superior, de la vista superior del ilio del riñón. Esto es importante tener en cuenta y así vamos a saber las relaciones de la arteria renal derecha o izquierda. Y vamos a tener, ahí está, el ilio renal formado por la vena, arteria y pelvis de adelante hacia atrás, en donde tenemos el ilio renal, tenemos una vena renal derecha o izquierda, luego tenemos las arterias renales y por último la pelvis renal. Entonces, con esto podemos dilucidar que la arteria renal derecha es larga, pasa por detrás de la cava inferior, detrás de la vena renal derecha y por delante de la pelvis renal derecha. En cambio, la arteria renal izquierda es corta, pasa detrás de la vena renal y delante de la pelvis renal izquierda e ingresa al ilio. Sigamos con las terminales de la aorta. Lo que vimos recién eran las colaterales y las terminales de la aorta habíamos dicho que se formaban a partir de la cuarta vértebra lumbar y se dividían en dos arterias, la ilíaca primitiva derecha o común derecha, ilíaca primitiva común izquierda y la arteria sacra media. Esas son las arterias terminales de la aorta. La arteria sacra media, esta arteria se continúa en dirección de la aorta, pasa delante de la quinta vértebra lumbar, por delante del sacro y el coxis, y como colaterales da ramas viscerales para la cara posterior del recto, la glándula coxígea de Luska. Ahí tenemos a la arteria sacra media. Bien, sigamos con las arterias ilíacas primitivas, que eran las otras terminales de la arteria aorta. Y estas arterias ilíacas primitivas son dos y se extienden desde la cuarta vértebra lumbar hasta la articulación sacroilíaca, obviamente entre el hueso sacro y el hueso ilíaco, donde termina dando dos ramas terminales que son la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Veamos cuáles son las relaciones de esta ilíaca común. Y están cubiertas por el peritoneo y el uréter izquierdo la cruza en X por delante de la ilíaca común izquierda a 1,5 centímetros superiormente del origen de la ilíaca interna, mientras que el uréter derecho no se relaciona con la ilíaca común, sino que se relaciona o cruza por delante de la arteria ilíaca externa a 1,5 centímetros inferiormente del origen de la arteria ilíaca interna, y esto corresponde a la ley de Luska. Más allá de que estas relaciones pueden variar de persona a persona, lo más frecuente es esta relación, que el uréter izquierdo se relacione con la ilíaca primitiva izquierda, mientras que el uréter derecho se relacione con la ilíaca externa derecha. Además, descansa esta ilíaca primitiva sobre la quinta vértebra lumbar y sobre el borde interno del psoas. Empecemos a estudiar la ilíaca interna o hipogástrica, que es una de las terminales de la arteria ilíaca común o ilíaca primitiva. Esa ilíaca interna o hipogástrica nace a la altura de la sínfisis sacroilíaca y desciende a la pelvis menor y tiene una longitud de 2 a 4 centímetros y termina dividiéndose en 11 ramas que se las puede dividir en ramas intrapélvicas parietales, ramas intrapélvicas viscerales y ramas extrapélvicas. Es decir, que en ese trayecto de 2 a 4 centímetros va a dar 11 ramas colaterales, que las dividimos en intrapélvicas parietales, intrapélvicas viscerales y ramas extrapélvicas. Veamos las ramas intrapélvicas parietales, que son dos,
que es la arteria iliolumbar y la arteria sacralateral, en donde la arteria iliolumbar nace de la parte posterior de la hipogástrica, se dirige hacia arriba y por debajo del psoas y se divide en dos ramas, una ascendente o lumbar para el músculo psoas y cuadrado lumbar y otra transversal o ilíaca para el músculo ilíaco. Por su parte, la arteria sacra lateral, existen dos sacras laterales, una que es sacra lateral superior, que se introduce en el primer agujero sacro anterior y se distribuye por la cola de caballo y los músculos de la parte posterior de la pelvis, y la arteria sacra lateral inferior, que desciende a lo largo del sacro, por delante del músculo piramidal, da ramas para los músculos vecinos y termina anastomosándose con la arteria sacra media. Veamos ahora las ramas intrapélvicas viscerales, y estas son 3 en el hombre y 5 en la mujer. Y veamos cuáles son. Son la arteria umbilical, la arteria vesical inferior, la arteria hemorroidal media, la arteria uterina y la arteria vaginal en la mujer. Vamos con la arteria umbilical. Esa arteria umbilical tiene su máximo desarrollo en el feto, sale del abdomen por el ombligo y corre dentro del cordón umbilical para ramificarse dentro de la placenta y da como colateral una arteria que es la vesical superior. Luego del nacimiento, las arterias se atrofian en el adulto y solo queda un cordón fibroso. La arteria vesical inferior, esta arteria vesical inferior nace de la cara anterior de la hipogástrica y se ramifica en el fondo de la vejiga. Da como colateral a la arteria vésico o vesículo deferencial que acompaña al deferente hasta el interior de las bolsas testiculares y la vesículo prostática para la próstata. La arteria hemorroidal media se dirige a los lados del recto, al cual presta algunas ramas anastomosándose con la hemorroidal superior, que era rama de la mesentérica inferior, y termina en la cara lateral de la vejiga. Veamos ya en la mujer a la arteria uterina. Esa arteria uterina, desde su nacimiento, desde la hipogástrica, se dirige por la pared lateral de la pelvis y luego cruza transversalmente por delante del uréter para terminar hacia adentro alcanzando el borde del útero. Esta arteria uterina presenta 3 porciones, una porción parietal que descansa sobre el músculo obturador interno, es decir, que va por la pared, una porción transversal que corre a la base de los ligamentos anchos y cruza el uréter que se encuentra por detrás, al cual le da algunas ramas. En su tercera porción, la arteria dobla hacia arriba, formando lo que es el callado uterino, y se dirige por los bordes del útero entre las hojas del ligamento ancho y a ese nivel da ramas para la vagina. Después del callado uterino, la arteria uterina continúa hacia el fondo del útero, donde nacen las ramas fúndicas, y esa arteria uterina continúa su recorrido, ascendiendo hacia el útero, hacia la trompa, formando o dando como arteria terminal ese punto la arteria tubaria interna, que se anastomosa con la arteria tubaria externa, que era rama de la arteria uteroovárica. Por último, las arterias vaginales. Esas arterias vaginales son ramas de la arteria ilíaca interna o hipogástrica y que descienden por el borde de la vagina y da ramas para el uréter.
Veamos por último las ramas extrapélvicas, que son 4, y que es la arteria obturatriz, que sale de la pelvis por el agujero obturador, las arterias glúteas, las arterias isquiáticas y la arteria pudenda interna, que salen de la escotadura ciática mayor. Veamos la arteria obturatriz. Esa arteria obturatriz nace de la parte anterior de la arteria hipogástrica, va paralela a la línea innominada, pasa entre el nervio, que está por encima, y la vena obturatriz, que se encuentra por debajo, atraviesa el conducto subpúbico y termina en la región anterointerna del muslo. La arteria glútea superior, esa arteria glútea superior, sale de la pelvis por la parte superior de la escotadura ciática mayor, por encima del músculo piramidal de la pelvis, y esa arteria glútea superior se divide en dos ramas. Una rama superficial para los músculos glúteos mediano y mayor y una rama profunda para los glúteos mediano y menor. La arteria isquiática o glútea inferior, esta arteria sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor, por debajo del músculo piramidal de la pelvis y por dentro de la arteria pudenda interna. En la región glútea da ramos posteriores para el glúteo mayor y ramos descendentes o inferiores para los músculos de la cara posterior del muslo y al nervio ciático mayor. La arteria pudenda interna, esta arteria pudenda interna sigue el mismo recorrido que la isquiática, ya que sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor, pero nuevamente vuelve a ingresar por la escotadura ciática menor. Ahí tenemos en dos cortes diferentes, en el corte sagital de la pelvis y en una vista inferior de la pelvis, cómo esa arteria pudenda interna sale de la pelvis para volver a ingresar a la misma. Bien, veamos esta pudenda interna, cómo se comporta tanto en el hombre como en la mujer, ya que camina por el obturador interno, penetra entre las dos hojas de la aponeurosis perineal media y termina a nivel de la sínfisis del pubis, bifurcándose en sus arterias terminales, que son la arteria profunda del pene o la cavernosa en el hombre, o profunda del clítoris en la mujer, y la arteria dorsal del pene en el hombre, o la arteria dorsal del clítoris en la mujer. Colaterales de esta pudenda interna vamos a tener la arteria hemorroidal inferior, que irriga al recto y ano, y se anastomosa con las hemorroidales medias y superior, la arteria perineal superficial, que se distribuye por la piel del periné y el escroto, y la arteria perineal profunda o vulvar, que corre entre las dos hojas de la aponeurosis perineal media y termina distribuyéndose por el bulbo y la uretra. Veamos cuáles son entonces las terminales de la arteria pudenda interna. Ya habíamos dicho que era la arteria cavernosa o profunda del pene para el cuerpo del pene y estas dan las arterias helicinas. Ahí tenemos la arteria cavernosa que va por dentro de los cuerpos cavernosos. Y la otra arteria era la arteria dorsal del pene que atraviesa el ligamento suspensorio del pene, llega hasta la base del glande, donde forma una corona arterial de la cual salen ramas para la extremidad del pene. Si nosotros realizamos un corte a ese nivel en el pene, vamos a observar lo siguiente. Y acá vamos a tener los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, y vamos a poder observar la uretra, las arterias cavernosas que van por dentro del cuerpo cavernoso y las arterias dorsal del pene y la vena dorsal superficial y profunda del pene. Muy bien, por su parte, en la mujer, veamos cómo se comporta esa arteria pudenda interna y qué colaterales y terminales da. Y va a dar a la arteria hemorroidal inferior, va a dar a la arteria perineal superficial,
que se distribuye por los labios mayores, a la arteria perineal profunda, que se distribuye por el bulbo de la vagina, y las terminales son la arteria profunda del clítoris, que se dirige a los cuerpos cavernosos del clítoris, y la arteria dorsal del clítoris, que se dirige directamente al clítoris. De esta manera hemos concluido con esta tercera parte de del estudio del sistema vascular periférico. Muchas gracias por su atención.